Uno de cada 6 españoles se calcula que sufrirá un ictus en su vida, a lo largo de su vida. Entre 120.000 y 130.000 españoles sufren un ictus cada año. Para hablar de estos datos y para hablar sobre todo de qué es el ictus, aprovechando además que mañana es el Día Mundial del Ictus, tenemos con nosotros a Julio Herrero, presidente de ICTIA. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dejar un poco claro a la gente de qué estamos hablando. La primera pregunta a la que queremos dar respuesta es precisamente ¿qué es un ictus, Julio? Pues un ictus es un daño que se produce en el cerebro por falta de riego de las células cerebrales. Puede ser por un trombo que se produzca o bien por una hemorragia. En el primer caso se dice que es un ictus isquémico y en el segundo un ictus hemorrágico. Bueno, ahora habrá mucha gente en su casa que ahora mismo esté diciendo, bueno, ¿y se sale de un ictus? Bueno, realmente en Castilla y León al año hay 2.000 personas que fallecen por un ictus y hay ingresos hospitalarios por 5.000 personas de ingresos hospitalarios. El ictus es en estos momentos la primera causa de mortalidad en mujeres, la segunda en hombres y la primera en discapacidad. Es decir, estamos hablando de un tema bastante serio que muchas veces no le damos la importancia que tiene y no sabemos además a qué nos enfrentamos y cómo hacerlo. Antes de empezar o de entrar a hablar de ICTIA, de la asociación de la que vamos a hablar y de que preside Julio, a mí me gustaría que primero habláramos de prevención. ¿Cómo se puede prevenir un ictus? Bueno, pues en ictus hay trabajando sobre los factores de riesgos. Hay factores de riesgos que no son modificables, como son la edad, como son la raza, como son enfermedades cardiovasculares o algo congénito. Hay otros que son contribuyentes, que contribuyen a que se produzca el ictus, que nosotros les llamamos en nuestra asociación TAPEA, que es tabaco, alimentación, peso, estrés o ejercicio, hacer ejercicio y quitarse el estrés, y el alcohol y las drogas. Y después hay algunos que no son modificables y tratables, como son el colesterol, el azúcar y la presión. Es decir, que lo primero que hay que hacer es portarse bien y cuidarse, ¿no? Efectivamente. Y llevar una vida saludable. Efectivamente, así es. Bien, pero cuando hemos hecho todo eso y tenemos que enfrentarnos a un ictus, por ejemplo, en las imágenes que estábamos viendo se veía que, o nos decían que el tiempo es fundamental, la capacidad de reacción que tenga una persona que está con una persona a la que está sufriendo un ictus es fundamental. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo podemos saber que estamos frente a un ictus? Bueno, la verdad es que identificar un ictus, como el cerebro está complicado, puede dar diferentes formas, puede avisar de diferentes formas. Las más normales que avise es porque tienes una pérdida de fuerza en el medio cuerpo, falta de sensibilidad en las extremidades o en la cara, pérdida de visión, modificaciones en el lenguaje, en el habla y en el entendimiento, mareos, un dolor de cabeza muy intenso. En fin, estas son las más normales. En cuanto alguna persona tenga algún síntoma de esto, lo primero que tiene que hacer es llamar al 112 o irse a urgencias, porque allí activan el código ictus y eso es importante. El tiempo es importantísimo en el ictus porque en las 4 horas y medias primeras desde que te ha dado el ictus, es posible que acudiendo a un centro de estos, que en Castilla y León hay 4 provincias que lo tienen, entonces pueden aplicar el código ictus, pueden un tratamiento trombolítico y puede que las secuelas sean mínimas. Es decir, el tiempo es fundamental, la 4 horas reacción y es media. fundamental. 4 horas y media tenemos para intentar que esas consecuencias sean las menores posibles. Vamos a hablar del después, pero para hablar del después hay que hablar de la asociación ICTIA. ¿Qué es ICTIA, Julio? Bueno, ICTIA es una asociación que hay iniciativa de ASPA en Castilla y León, que lo que vimos en nuestro centro de rehabilitación era el incremento sustancial que teníamos de pacientes con este tipo de patología. Entonces estuvimos trabajando, hicimos una asociación para poder tratar a las personas que hayan sufrido este ictus. Tiene 3 objetivos fundamentales ICTIA. El primero es el tratamiento para evitar las secuelas y adecuar a los pacientes a los déficits que estas secuelas les produce. El segundo objetivo es la investigación y el tercero es la sensibilización. En ese primer objetivo, el de tratar a esas personas y rehabilitarlas, ¿qué es lo que se hace con una persona que ha sufrido un ictus? Es también importante el tiempo en este caso,
Porque es importante que una vez que hayas pasado la fase posaguda en el hospital, empezar a trabajar con un equipo como el que tenemos nosotros, multiprofesional, compuesto por neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, entrenadores personales. Porque es importante trabajar todo en el primer año. Si trabajamos en el primer año es posible que los déficits motores, cognitivos, del habla, sociales, todos estos pueden pasar de que tengas que estar en dependencia a que puedas hacer las actividades diarias sin ningún problema. Es decir, que lo que se intenta es que las consecuencias sean las mínimas y que la persona que ha sufrido un ictus sea lo más independiente posible. Efectivamente. El 25% de los que sufren un ictus es posible que queden dependientes de por vida, pero el resto, cuanto antes empiece la rehabilitación, aproximadamente un tercio de los que sufren un ictus termina incorporándose y volviendo a su puesto de trabajo, incorporándose nuevo. La mitad aproximadamente quedan sin secuelas. Un 20% necesita alguna ayuda para hacer algo en su vida y el otro 20% de lo que hablábamos antes es de los que ya quedan dependientes. Sí que me gustaría hablar de esa otra labor que tiene ICTIA, que es la sensibilización. ¿Qué trabajo lleváis para que la gente sea consciente de qué es un ictus, cómo se puede atajar, etcétera? ¿Cómo abordáis ese trabajo de sensibilización a la gente? Es sensibilización y prevención. Y prevención. Tenemos la sensibilización y la prevención, la hacemos normalmente dando charlas en las universidades a los alumnos que van a trabajar posteriormente en estos temas, pues para que conozcan lo que es un ictus. Tenemos una página web con todas las indicaciones, www.ictia.org, en el cual ahí hacemos todo lo necesario para que la gente evite esos factores de riesgo que son muchas veces los que originan un ictus. Y después hacemos actuaciones como esta, como el Día del Ictus, que tenemos más cosas preparadas para prevenir. Que no nos da tiempo ahora, fíjense ustedes, que viene Julio a hablar precisamente de eso y no nos da tiempo a desmenuzar todas las actividades. Bueno, pero sí que sabemos, por ejemplo, que hay charlas en la Universidad Europea Miguel Cervantes, charla en la Universidad Pública. Bueno, pues un poco para lo que decíamos, ¿no? Tratar también con los alumnos que luego van a tener que tratar con esas personas. Exactamente, eso es. Bueno, pues de todos modos, si ustedes tienen alguna duda, esa página web que ha comentado Julio, ictia.org, ahí tienen toda la información de lo que hemos estado hablando durante esta entrevista y también de los actos y de las acciones que se van a llevar a cabo mañana con motivo de ese Día Mundial del Ictus. Julio, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos visitado aquí en 8 Magazine y habernoslo contado todo también. Muy bien, me alegro mucho y muchas gracias porque sois necesarios para la prevención. Se hace lo que se puede, vamos a cuidarnos también nosotros un poquito. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.